Bienvenidos a Wibbly Wobbly, el podcast relativo en el tiempo y el espacio, en el que vemos películas de viajes en el tiempo en busca de las mejores y sobreviviendo a las peores. Yo soy Lu. Y yo soy Diego, y este es el episodio 44, y hoy vamos a hablar de Predestination. Pero primero vamos a hablar de otras cosas. Lu, ¿qué has estado haciendo últimamente? ¿Cómo vas empezando el año? Pasé toda la semana pasada en como mini crisis, en modo de mini crisis, porque otro de los gachas que juego es Dragalia Lost. Es un juego de Nintendo, es otro gacha que me gusta mucho y está muy padre, y de hecho es lo que se los recomiendo. Esta semana los recomiendo meterse a jugar Dragalia Lost conmigo. El punto es que esta cuenta la tengo desde el inicio del juego. Creo que tiene como 4 años o 3 años, algo así. Y como me puse a hacer como movimientos en mi cuenta de Nintendo, como le cambié la ubicación del juego. Este juego oficialmente nunca salió en México, así que lo tengo que jugar con una cuenta de Estados Unidos. Entonces cuando hice el cambio perdí la cuenta. Para andar jugando con mis cuentas. Entonces, toda la semana pasada, toda la semana pasada, estaba como con el que ya perdí mi cuenta y ya estaba empezado. Ya la había empezado otra vez. Había empezado otra. Como tengo un problema, había empezado para otra. seguir jugando. Como, mientras necesitabas algo para lidiar con la crisis y lo que necesitabas era jugar gachas. Exacto. Y digo, tengo como un bastantes. De hecho, te estaba diciendo ahorita que también la semana antepasada, creo, salió la versión china de Duel Links, oficial de Konami, pero para la región de China. Y obviamente todo el juego está en chino y no lo puedo cambiar a español, a inglés. Pero ya te lo sabes de memoria. Conozco la mayoría de las cartas y como conozco como la mayoría de la interfaz, pues he estado pudiendo jugar bien. El punto es que tengo un serio problema con los gachas. No les gasto, no les he gastado dinero. No hablas chino, pero eres afluente en Yu-Gi-Oh. Entonces no lo necesitas. Exacto. Y de hecho todavía hubo un par de duelos que dije como, ay, esa carta qué chingados hacía. Que me quedaba viendo y solo tuviste que el oponente estirarte al cajón y ya. No, porque aparte son como cartas viejitas y como que nunca usé como bien. Y fue como, ok, no sé qué haga esto. Si pierdo por esto, ya, ni modo. Pero es bien interesante porque Duel Links yo no lo empecé a jugar de día 1. A Duel Links empecé como a los 6 meses, el año que empezó el juego. Y es bien interesante como estar en ese punto en el que yo nunca jugué como ese metajuego. Sí, el deck de Kaiba y el deck de Yugi. Exacto, de Yugi, Kaiba que es la época que más jugué Yu-Gi-Oh! Fue justo cuando esas eran las cartas que teníamos. Exacto. Cuando el mejor deck... Cuando juegas conmigo... Cuando el mejor deck del patio del recreo era el del niño que se había comprado 3 decks de Kaiba para tener a los 3 dragones. Yo no voy a ni confirmar ni negar el hecho de que los haya tenido así. Pero sí está bien interesante como empezar como desde el principio. Es como una máquina del tiempo en el juego. Así que ya lo ligué con el podcast, Pero el punto es que recuperé mi cuenta original de Dragalia. Ah, ok, qué bueno. Entonces... ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Me acordé que la tenía ligada a otra cuenta que hice específicamente para Dragalia, para no mover la nacionalidad de esa cuenta y que siempre fuera de Estados Unidos. Entonces en realidad nunca la perdiste, solo estaba ligada a otra nunca cuenta. La perdí. Exacto. Pues ya, fue nada más un susto por andar haciendo trampas locas.
Exacto. ¿Tú cómo has estado? ¿Qué nos vas a platicar esta semana? Bien, terminé de leer un libro que quería recomendarles. Se llama Rampo, la mirada perversa, y es de este escritor japonés Edogawa Rampo, que se me hace muy divertido, que ese es el seudónimo que se puso a sí mismo porque era fan de Edgar Allan Poe. Entonces es Edogawa Rampo, como Edgar Allan claro, Poe mal Edgar pronunciado. Allan Poe. Ajá. Y esta es una traducción reciente que publicaron en España de sus cuentos, que está buena porque incluye cuentos que no habían sido traducidos antes, y al parecer incluye hay una historia bien rara en la explicación, en la introducción, porque uno de los cuentos más populares había sido traducido como en los 30s al inglés por por un señor, ni siquiera un traductor, que no sabía hablar japonés y que se reunió con Rampo para que Rampo le medio platicara en inglés de qué se trataba el cuento, y él escribió su propia versión. Y esa es la versión traducida que se había publicado y republicado y traducido a otros idiomas por muchísimos años. Ay, por Dios. Y esta es la primera vez que se publica una verdadera traducción del cuento original. Y están buenos. Es literalmente Edgar Allan Poe japonés. Tiene exactamente las mismas sensibilidades, pero combinadas con el folclore y las idiosincrasias japonesas. Pero siguen siendo como personas que quieren cometer asesinatos, y después de que los cometen los corroe la culpa y el miedo a ser descubiertos, y acaban trayendo su propia destrucción, como erotismo y muerte y cosas sobrenaturales y psicológicas. Está bueno, me gustaron mucho los cuentos. Al parecer ha habido varias adaptaciones de los cuentos al cine, y ahora quiero verlas todas. Es como un nuevo mundo de películas de terror por explorar, pero me gustaron los cuentos. Awesome. Se los recomiendo. Las voy a buscar. Oye, yo te tenía una duda. ¿Tú leíste las dos versiones? No. La traducción antigua y la nueva. ¿O No, nueva? solo leí la nueva. Me da curiosidad. Se me hace muy chistoso que haya sido como, pues ya está traducido, ¿no? Vamos a republicar eso mismo. Y nadie se tomó la molestia de revisar si de verdad estaba traducido o no. Pero sí. Carajo. Yo leo muy poco en español porque siempre estoy leyendo autores ingleses o estadounidenses, y no me gusta eso de mí mismo. Y las únicas veces, no sé, porque como que me absorbo mucho en esa cultura muy específica que en realidad no tiene nada que ver con la mía, y se vuelve mía porque todas las películas y todas las cosas que leo, todos los cómics y todo es gringo de alguna forma. Y hay más cosas, ¿no? Y no sé hablar, claro. Tampoco sé hablar otro idioma más que el inglés y el español. Prefiero leer las cosas en su lenguaje original, en inglés. Pero cuando el lenguaje original es uno que no conozco, prefiero leerlas en español. Y entonces me gustó mucho encontrar este libro de traducciones al español que están mejor traducidas que las versiones en inglés. Wow. Entonces, Rampo, la mirada, lo voy a buscar, sí suena bien interesante. Sí, está bueno. La mirada perversa. Tun, tun, tun. Y al parecer la editorial va a publicar otras traducciones, y voy a estar al pendiente de eso. Pero bueno, Lu, vamos a hablar... el próximo capítulo. Sí, vamos a hablar de la película, vamos a hablar de Predestination del 2014, dirigida por los hermanos Spierig y escrita por ellos mismos, basada en el cuento de Robert A. Heinlein, All You Zombies, y protagonizada por Ethan Hawke y Sarah Snook, y más o menos Noah Taylor sale un poquito. Sí, sale en el fondo. Sí. Y Lu, tenemos que hablar, creo que esta es de las películas que
vamos a recomendar? Te quería preguntar eso, porque es de esas películas que creo que si te la spoilerean, genuinamente te la arruinan. No tiene mucho sentido verla si ya conoces la trama. Lo divertido de la película es ir descubriendo el misterio poco a poco. Entonces, creo que es una de las películas que yo recomendaría que si les llama la atención, no escuchen el episodio, vean la película primero. Pero quería preguntarte eso primero. ¿Sí la recomiendas? Yo creo que sí. Ok. Sí. Ok, es que no sé cómo explicar esto sin soltar lo que quiero decir. Sí, vale la pena que platiquemos un poco tratando de no decir tantos spoilers. Y luego vamos a decir como muy marcadamente, aquí viene el spoiler, si la quieren ver, si les llamó la atención basado en lo que dijimos, dejen de escuchar. Les vamos a decir eso en algún momento, pero antes de llegar a ese momento, para mí la acabo de ver y todavía la estoy terminando de procesar y decidiendo qué tanto me gustó. Creo que la historia es muy sencilla y la película se cree más inteligente de lo que es realmente en algunas partes. Sí. Sí, la película como que... Y luego, y realmente la fuerza de la película, lo único que pasa y lo único que importa es descubrir y conocer a los personajes de Ethan Hawke, el bartender, y a Sarah Snook, la madre no casada o algo así. Es el crédito que le dan. Porque creo que pues sí, la película se trata de esos dos personajes. Y los dos actores me parecieron muy buenos. Soy muy fan de Ethan Hawke. En cierto momento la película me empezó a molestar porque para mí Ethan Hawke puede ser una persona cool con muy poco esfuerzo, ¿no? Tiene como ese carisma de quieres caerle bien cuando está en pantalla. Pero la película, no, como que el guión y la dirección no confían en que a Ethan Hawke le va a salir eso naturalmente y le ponen como muchos diálogos y vestuario y como momentos para resaltar lo cool que es. Y en cierto momento se empezó a hacer como muy cansado y muy ridículo y como ya se volvió tan cool que deja de ser cool, ¿no? Pero al final creo que dio la vuelta y acabó gustándome y cayéndome bien el personaje de todos modos. Sí, los dos hacen un muy buen papel, a mi parecer. O sea, siento que actuaron como bien sus partes. Uh-huh. También están como... no sé, yo lo que quería en general decir, que por lo que tú me has dicho hasta ahorita, no siento que coincidas, pero ¿no se te hizo muy predecible? Sí, ese es el problema. O sea, así como desde el principio sabes qué está pasando, ¿no? O lo sospechas muy fuertemente. A mí lo que me pasó es que tal vez al principio no adiviné el misterio completo, pero varias veces... todo el tiempo iba descubriendo el misterio justo un paso antes que la película. Justo acababa de darme cuenta y de entender algo y en la escena siguiente la película estaba como revelándolo emocionalmente y yo, ¿qué no acaban de decirnos eso ya explícitamente? ¿Por qué están haciendo como que apenas ahora nos estamos dando cuenta? Que es a lo que me refiero con que la película cree que es más lista de lo que es realmente. Y luego el otro problema es que en realidad la trama es muy sencilla, que es a lo que me refiero. En realidad, más allá del misterio, no hay mucho, no hay nada muy interesante ni muy creativo. Entonces la película en algunos puntos se siente como que está esforzándose en ser más confusa solo
para mantener ese misterio, pero en realidad si les contáramos, si les contáramos la película sin spoilers, es como una oración, ¿no? Es muy sencillo lo que pasa. Uh-huh. Pero es muy divertido de ver también. O sea, lo que pasa es como el tipo de cosas, claro. El tipo de cosas que siempre bromeamos cuando hablamos de viajes en el tiempo, pero que nunca había visto que de verdad ocurrieran en una película, y me emocionó, me hizo como querer hacer algo así o querer ver más ese tipo de historias, no sé. Claro. Pero sí, pues ahí está. Si les llama la atención, si esa descripción los convence, pausen el podcast, vean la película. Si aún después de escuchar eso deciden que la verdad no la van a ver, entonces, ¿qué hacemos? ¿Contamos la película como la película que nos cuenta a nosotros la historia, o contamos la historia en orden cronológico? Creo que es la pregunta. ¿Cronológico? Primero podemos establecer cuál es el mundo que habita la película. Hacen algo que se me hizo muy divertido, muy característico de cine noir, ¿no? De estas historias de misterio, que hay un misterio que resolver, como un objetivo que tiene el personaje que está trabajando en un caso, y al final vas descubriendo que eso es lo que menos importa. Se trata más de la historia que va surgiendo y los choques que tiene con otros personajes en el camino, y el objetivo que está persiguiendo en realidad es bastante irrelevante. Entonces, Ethan Hawke... One Piece en verdad son las amistades que se hacen en el camino. Exactamente, The Reward. Ethan Hawke es un viajero en el tiempo, tiene una máquina que literalmente solo puede poner una fecha, ¡pum!, viaja al pasado, cual Capitán Jack Harkness, ¿no? No tiene nada de como complicaciones. El Ajá, la única... ¿Sabes? Se me hizo como bien... Sentí bien raro, después de tanto tiempo, volver a tener como una máquina del tiempo en una película, en el podcast. Ajá, y que solo funciona, ¿no? Como... Que en ningún momento falla, no tiene limitaciones, no hay reglas complejas. Hay como te establecen, es un periodo de 50 años en el que podemos viajar, pero en realidad eso no es relevante. Hay una organización que está detrás de la máquina del tiempo y que tiene ciertas reglas, pero el personaje ignora esas reglas todo el tiempo, y la organización casi nunca interviene para hacer algo al respecto. Entonces sí, es un viajero en el tiempo. Y es un agente que está trabajando para prevenir crímenes en el pasado. Eso nos lo dicen, no nos lo muestran. No tenemos un momento en el que prevenga un crimen para que entendamos que es su trabajo. Solo es literalmente lo dice, lo expresa en voz alta y lo 100% confiamos en él. Ajá. Y en el caso en el que está trabajando al inicio de la película es en atrapar al bandido resbaladizo, ¿cómo se llama? Fizzle Bomber. ¿No la viste en español? No. Okay. Era una broma sobre Home Alone. Sí, el Fizzle Bomber. Claro, los bandidos pegajosos. Que cometió como un crimen atroz en Nueva York, un ataque terrorista que mató a cientos de miles de personas en los 70s, me parece, ¿no? Hizo explotar varias bombas. Al principio hay como recortes de periódicos sobre el Boston Bomber, que es real. Asumo que el Fizzle Bomber no es real, pero la verdad no estoy del todo seguro. Y no sé si la película está insinuando... No sé si la película está insinuando que el Boston Bomber es el Fizzle Bomber, porque según yo el Boston Bomber también era un misterio quién había sido durante muchos años, ¿no? Y según yo eventualmente lo encontraron. No sé de lo que estoy hablando, la verdad. Sí, yo tampoco tengo idea de qué estás hablando. Bueno, el punto es que hay una persona que tal vez es real, tal vez es ficticia, que cometió muchos ataques terroristas en Nueva York, y
que cometió muchos ataques terroristas en Nueva York y Ethan Hawke está tratando de descubrir quién es. Y esa es la misión, ¿no? Y en el camino se va desenvolviendo el resto de la historia. Empezamos viendo un par de escenas como desconectadas, hay como diálogos que sabemos que están fuera de lugar y después los personajes lo dicen. Entonces la película trata de hacerlo lo más confuso posible para hacerlo interesante, ¿no? Pero en realidad lo que está pasando es que a Ethan Hawke le asignan esa misión, viaja al pasado y... Que bueno, al principio no era Ethan Hawke. Se convierte en Ethan Hawke cuando le reconstruyen la cara porque le explotó una de las bombas en la cara. Ajá, al principio hacen como Siento muchos... que eso tiene algo de relevante. Sí, hacen muchos malabares al principio para esconder rostros, ¿no? Porque también toda esa primera escena en la que le explota la bomba en la cara cuando está tratando de detener al que va a hacer explotar la bomba, no le vemos la cara. Después de que explota y lo reconstruyen, vemos que es Ethan Hawke. Sí, como dices, ¿no? Olvidémonos de eso. Tal vez no importe después. No se dieron cuenta. Sí, exacto. Luego el terrorista que está buscando, dan a entender que el viaje en el tiempo se inventó en los 90s. ¿Sí? Ajá, en el 80 y algo. Creo que 92, algo así. O bueno, más bien él viene del 92. O del 90 sí, y pero algo. sí, bien, en el 80 y algo, porque ahí también estaba como la base de los Time Corps. Ajá, sí. Y al terrorista que están tratando de detener estaba activo durante los 70s. Otra de las limitantes que nos establecen al principio, solo como de pasada, es que todo el tiempo le están advirtiendo a Ethan Hawke que no debe de saltar tantas veces en el tiempo porque va a causar deterioro mental. El setup al principio de la película es muy parecido a 12 monos, ¿no? Es un personaje regresando a resolver un problema. En teoría puede regresar infinitas veces hasta que lo resuelva, pero nos establecen este riesgo, ¿no? De que va a ir perdiendo la cabeza, como Bruce Willis en 12 monos. Pero eso no lo vemos, ¿no? En realidad Ethan Hawke está salte y nunca vemos que tenga problemas. Tal vez sea relevante después. Bruce Willis tal no vez tiene un pelo de loco. Tienes razón. Perdón. Ya me voy, lo siento. Y entonces, pues ya Ethan Hawke sale a su misión a los 70s, guitarrazo, música setentera, calles setenteras, programas en la televisión, ¿no? Todo lo que necesitemos, vestuario, todo lo que necesitemos para estar convencidos de que estamos en los 70s, lo ponen en pantalla como en secuencia en 5 segundos. Y Ethan Hawke es el bartender más cool de la historia. Y este momento específico es el que te digo yo era la bartender más cool de la historia. Ah, tienes razón. Pero esa escena, despuesito de mí. Toda esta escena es cuando sentía que la película se estaba esforzando demasiado en que nos cayera bien Ethan Hawke y no hace falta, ¿no? Ya es Ethan Hawke, está bien, tranquila película. Pero es como sabemos que es un viajero del tiempo, está infiltrado como bartender, pero está actuando así, aventando botellas, saludando gente, se da la vuelta para sentarse en la barra con la persona con la que está hablando. Y no, estamos esperando, ok, estás infiltrado, pero sabemos que eres un viajero del tiempo, que estás aquí a detener un terrorista, ¿no? ¿Cuándo va a empezar la acción? Y él pasa mucho rato haciéndole plática a la primera persona que llega. De inmediato es sospechoso, ¿no? Es muy posible que esté relacionado con la investigación porque claramente ya lo estaba esperando, ya sabía cosas, ¿no? Le hacen preguntas clave para capturar su interés. Y esta persona que llegó le revela, le platica que es un escritor para revistas para mujeres, dirigidas a mujeres, ¿no? Y tiene este seudónimo que es La Madre No Casada. Y Ethan Hawke le empieza a interrogar como, entonces, pero en realidad eres un hombre y estás escribiendo para revistas de mujeres y finges ser mujer, ¿cómo le haces, no? Como
preguntas extrañas, un poco sexistas, pero son los 70s. Asumimos que Ethan Hawke está tratando de encajar en sus tiempos. Y él le promete que le va a contar la mejor historia que jamás le hayan contado, ¿no? Jamás le han contado. Una aseveración muy atrevida para un bartender en Nueva York en los 70s. Pero aparte es viajero del tiempo. Y viajero en el tiempo, pero eso no lo sabe. Y entonces le empieza, ¿no? Después de que platican, como que empiezan a coquetear, a caerse bien, ya por fin se sientan juntos en una mesa. No, pero ahí todavía... Hay un momento durante esa conversación que para mí fue como, ya, tranquilos, ¿no? Como que tienen esto de... El personaje siempre tiene que estar haciendo algo para hacer interesante la escena, porque en realidad solo son dos personas hablando, pero Ethan Hawke lo lleva al extremo, ¿no? Te digo, está así limpiando la barra, así, y en cierto momento le dice... ¿Juegas billar? Vamos a jugar billar mientras seguimos hablando. Y es como, ya, tranquila, película, está bien. Le estaba diciendo a Eric también de... Dude, así que por completo abandonó el trabajo, así como que ya le valió. Me gusta cuando dice, espera, solo falta hacer algo. Estoy en break. Y alguien de una mesa se levanta y se va detrás de la barra. Y ya, o sea, sí, es como el bar más cool de la historia. Todo funciona perfectamente. Hasta los borrachos molestos son divertidos y se llevan bien y todos se conocen y todo es chévere, ¿no? Todo es cool. Y luego cuando es la madre no casada comienza a contar su historia, inesperadamente la película toma la decisión de mostrárnoslo. No, abandonamos el bar y viajamos en el tiempo a ver la historia de vida desde que era bebé de esta niña huérfana. Ese es como el gran twist, ¿no? Como tan, ¿qué? ¿Eras niña? Ajá, ¿no? Y luego, y cuando empezamos a ver las escenas de... cuando era bebé, me dejaron abandonada en un orfanato. Y todo eso lo vemos y conocemos a la dueña del orfanato y la vemos de niña pequeña jugando con otros niños y se empezó a sentir como Forrest Gump, como que de repente nos habíamos cambiado de película por accidente. Mi teoría es que en parte se siente así porque la película nunca deja de estar musicalizada como película de acción, pero estamos viendo solo la historia de vida de alguien en los 50s y esa es como la fórmula Forrest Gump, ¿no? No sé. También me recordaba en partes a la película de Capitán América cuando empieza. También tenía como ese mismo estilo de recreación de Nueva York en los 60s, 50s, ¿no? O sea, por ahí andamos saltando. Y entonces la historia... Por ese rango. Sí. La historia que nos cuenta Jane, ahora sabemos que se llama Jane, es que fue abandonada en un orfanato, la bautizaron Jane por Jane Doe, ¿no? Porque era un cuerpo, un bebé que apareció sin nombre. Y cuando creció, no era como todas las demás. Es una historia un poco Mary Sue, ¿no? Era rechazada, pero era atlética, buena peleando, la mejor en matemáticas, la más inteligente, le caía bien a todos, pero nadie me quería, y vivía rechazada y abandonada y triste, y creció. Y un día, ya de jovencita, la invitaron a formar parte de un programa especial para ser astronauta, que ese siempre había sido su sueño, ¿no? Y era muy buena en matemáticas y en química y en física y muy buena peleando, entonces era la candidata perfecta. Y entra este programa rarísimo en la que le empiezan a hacer pasar por varias pruebas junto con otro montón de chicas
para ver si pueden ser astronautas, ¿no? Aquí es en donde aparece el tercer personaje, Noah Taylor, como, ¿cómo se llama? Mr. Robertson, que es el que está dirigiendo este programa, ¿no? Está dirigiendo la selección. Está rarísimo. Toda esa secuencia está súper rara porque otra vez se siente como que estamos en otra película, porque son los 60s, 50s y estamos metidos... De repente estamos en la base de Hombres de Negro. Ajá, se siente un poco como Umbrella Academy o como X-Men. Porque de repente ya regresamos otra vez a esta realidad sci-fi que en realidad ni siquiera la habíamos visto tanto. Más allá de que sabíamos que Ethan Hawke era un viajero del tiempo, no lo habíamos visto en un laboratorio. Y de repente tenemos a estas chicas siendo entrenadas con cascos de realidad virtual y cosas así. Y no, es como obvio que o la película de verdad va a establecer una realidad alterna en la que la carrera aeroespacial de la humanidad empezó en los 50s o algo más está pasando, ¿no? La están invitando a formar parte de los X-Men, básicamente. Y luego, pero luego apenas estamos empezando a creer... sexuales. Sí. Sí, porque también eso es lo que insinúan, ¿no? Que están buscando mujeres para que vayan al espacio a mantener entretenidos a los astronautas. ¿Es algo así la premisa del programa? Sí. Pero cuando estamos empezando a entender que hacia dónde va la película, de repente resulta que descubren que Jane es intersexual, que tiene órganos masculinos escondidos, ¿no? Solo los descubren cuando le están haciendo los exámenes físicos para proponerla como candidata y como resultado de ese descubrimiento la expulsan del programa. Pero Mr. Robertson creepymente le insinúa que tal vez él tenga algo que hacer con ella y que se volverán a ver en algún momento. Y que no le digan. Ajá. La mantienen como... Ah, porque no le en la revelan, oscuridad. ¿verdad? Ella todavía se va del programa sin saber que es intersexual. Exacto. Ella continúa contando su historia y básicamente lo que sigue es que dice, ok, si no me van a elegir, no me dijeron por qué, me dijeron que era por mi mal comportamiento, ¿no? Que porque se había peleado o algo así. Entonces se mete a la universidad, a la escuela, a estudiar buenos modales para tratar de volver a aplicar al programa. Sí, como para que vean que se está esforzando en cambiar y todo eso. Ajá. Sí, porque Mr. Robertson le dijo que tal vez él podía conseguir algo para ella, ¿no? Que seguían en contacto. Pero luego ella inesperadamente conoce a alguien y se enamora. Y de nuevo aquí vemos, la película se esfuerza mucho en no enseñarnos rostros, lo cual se vuelve muy sospechoso y nos hace adivinar lo que está pasando antes de tiempo. Porque se enamora de alguien, se empiezan a tener una relación seria, ella se embaraza y él la deja un día en circunstancias extrañas, están sentados en una banca y él solamente le dice, ahorita vengo, no te vayas de aquí, y se va y nunca regresa. Espérame, yo regreso. Y ella se da cuenta que está embarazada hasta después de que él la abandona, además, ¿no? Sí, cuando la iban a aceptar, era en otro programa, ¿no? No, creo que es cuando nace su... Ah, sí, y la iban a aceptar. Tienes razón, la iban a aceptar de regreso al programa cuando se da cuenta de que está embarazada y la vuelven a dejar a correr del programa. Y cuando nace su hijo, cuando nace su hija, su bebé,
se dan cuenta los doctores que es intersexual, eso causa complicaciones y toman la decisión extraña sin consultarla de eliminar sus órganos femeninos y operarla para dejarla con órganos masculinos funcionales. Sí, ¿no? Lo que supuestamente dijeron fue que por las complicaciones del parto, como que se dañó mucho su sí, su sistema reproductor. Su vientre. Ajá. Y que por eso le tuvieron que hacer eso. Extirpar. Pero exacto, pero la decisión... voy a meter aquí un momento mi banderita LGBT. Ajá. Que es un problema bien feo con la gente inter. Porque muchísimas veces como les hacen como operaciones así, incluso en el nacimiento. Ajá. Y como que está como bien raro y bien feo. Es que así se siente la película, ¿no? O sea, el doctor sí da toda la explicación de hubo complicaciones en el parto y tuvimos que hacerlo así, pero al mismo tiempo la está como orillando forzosamente a la decisión de vamos a hacerte todas las operaciones necesarias para hacerte hombre sin consultarla y te deja como abierta esa duda de verdad hubo complicaciones que lo volvieron obligatorio o es una decisión que tomaron ellos porque decidieron que era lo mejor, ¿no? No sé, exacto. Está así como incómoda toda esa situación y es como una característica bien dramática de un personaje solo como incrustada rápidamente en medio de una trama de ciencia ficción en donde es importante, pero se siente como explotativo, ¿no? Como solamente está ahí porque funge una función narrativa para esta historia sci-fi que estamos contando y vamos a tratar con las emociones del personaje, pero solo lo mínimo necesario para que no se sienta raro que lo ignoramos, pero en realidad sí lo están ignorando un poco, ¿no? Exacto. Pero sí, eso le pasa a Jane. Claramente ella no se siente cómoda como hombre, ¿no? Se siente obligada, incluso cuando está hablando con Ethan Hawke, cuando le revela que ya pasó exitosamente toda la serie de operaciones y ya fisiológicamente es completamente un hombre. La forma en la que expresa y cuenta su historia queda como claro que no se siente cómoda todavía, ¿no? Que ella en realidad todavía se identifica como mujer y extraña ser mujer y extraña el potencial que tenía como mujer y además está frustradísima de que ni siquiera el ser hombre ahora le da la posibilidad de aplicar como astronauta porque ahora la ven como un fenómeno raro, ¿no? Dice algo como que el doctor del programa solamente la revisa por curiosidad, pero nunca tuvieron planes de aceptarla de regreso. Uh-huh. Y Ethan Hawke sigue actuando como el bartender más cool del mundo, solo escuchando su historia atentamente, y hacia el final de la historia le empieza a revelar como en realidad no necesitaba que me contaras tantos detalles porque solo quería escucharlos porque yo ya lo sabía, pero quería torturarte haciéndote revivirlos y contándomelos con detalle. Pero en realidad no soy el bartender más cool del mundo, soy el viajero del tiempo más cool del mundo y vamos a mi máquina del tiempo. ¿Quieres ver mi máquina del tiempo? También. El doctor es más cool. Ajá. Hoy no estás ganando ni una, dude. No, sí, tienes razón. El segundo viajero del tiempo más cool tal vez. y literal, ¿no? En cuanto termina de contar la historia, dice, muy bien, pues no tenemos tiempo que perder, acompáñame al sótano, sostén este maletín, la máquina del tiempo, por cierto, es como un maletín de violín y le escribes la fecha en la combinación del candado.
Ajá, está cool cómo visualizan eso. Me gustó. También su reloj que le dice qué año y día es, está bien chido. Se parece al reloj de Jack Harkness. Ah, sí es cierto. Y entonces le dice, muy bien, en realidad no me importaba nada de tu historia, ya sé quién eres y te necesito para una misión. Si decides aceptarla, le dice, te prometo que te voy a llevar con la persona que arruinó tu vida, con este hombre misterioso que te embarazó y te abandonó y causó que pasara todo esto y que te puso en esta situación, ¿no? Le dice, te voy a dar la oportunidad de vengarte, vamos a viajar en el tiempo, acompáñame. Saltan al pasado, saltan específicamente al día en el que se conocieron Jane y el hombre misterioso, y le dice, tú ya sabes en dónde va a llegar él, aquí está una pistola, ve y mátalo antes de que te conozca. Y cuando Jane del futuro se acerca a Jane del pasado, de pronto, ¡oh! No lo vimos venir. ¿Quién es Joe? Oh, órale, qué sorpresa tan grande. Entonces descubrimos que el hombre misterioso es Jane y Jane se embarazó a sí misma y es la persona que más odia, ¿no? Primer pieza del misterio resuelto. Ahora lo que no tenemos idea es quién es este misterioso Ethan Hawke que anda causando estas situaciones, ¿no? Como por qué lo hizo. Descubrimos que Ethan Hawke ya sabía eso y lo está causando. También sigue insistiendo en que está buscando al terrorista y no entendemos todavía qué tiene que ver esto con el terrorista. Anda como haciendo side quest como muy fucked up. Oye, torturando a la gente. XP. Ajá. Pero luego estaba grindeando. Entonces la historia avanza. Ethan Hawke sigue investigando qué está pasando con este terrorista, mientras Jane se enamora de Jane y todo empieza a desenvolverse predestinadamente, y Jane abandona a Jane y de repente aparece Ethan Hawke para decirle a Jane del futuro que tiene que continuar con su misión, que lo que le pasó ya le pasó, pero está bien, y la convence de abandonar a Jane del pasado y cerrar el círculo, ¿no? Y completar todo lo que pasó. Pero luego la otra cosa que descubrimos, porque la otra cosa que le pasó a Jane del futuro, que le contó a Ethan Hawke, es que además le robaron a su... Pero ahora es John. Bueno, sí. A John le robaron a su bebé para acabarla de amolar, ¿no? Ni siquiera pudo tener a su hija y claramente la quería, ¿no? Como que sí extraña haber estado. Sí. Porque además establece sí le dice que era como lo mejor que le había pasado y todo. Ajá, creció huérfana y se prometió a sí misma que le iba a dar una buena familia y padres a sus hijos, y ahora no sabe qué pasó con el bebé. Su hija. Y entonces descubrimos que el ladrón del bebé es Ethan Hawke. Ethan Hawke se robó al bebé de Jane y viajó al pasado y lo dejó en el orfanato porque el bebé también es Jane. Entonces se siente explotativo, ¿no? Como le tuvo que pasar todo este personaje solo para llegar a este concepto cool de viajes en el tiempo, pero la verdad es que es un concepto cool. O sea, la idea de que un personaje es la mamá, su mamá. Ajá, que es la mamá, la papá, entonces, y de repente aparece Mr. Robertson y revela que él es el que está orquestando todo esto, ordenándole a Ethan Hawke que haga todas estas cosas, porque están tratando de crear a alguien que está completamente fuera de la historia. Es que es una paradoja en sí misma, ¿no? Que no
no puede afectar su propio pasado porque es su propio pasado y futuro y presente, y todo eso se me hizo bastante chido, ¿no? Como la forma en la que se cierra todo eso. Y luego, que esto es lo que ya se volvió obvio para este momento y la película continúa revelándolos como si no lo supiéramos, descubrimos que además ahora John, después de que abandona a Jane, se une a las fuerzas, se vuelve un agente viajero del tiempo, trata de detener al terrorista, le explota una bomba, se deforma, lo reconstruyen con la cara de Ethan Hawke. Y entonces todos son la misma persona. También es Jane y John. Ajá, y entonces Ethan Hawke se creó a sí mismo. No solo es padre y madre e hija, sino que además es el titiritero que orquestó todo. Y luego ya así nada más como en una colita que la película decide establecer, porque te dicen como, y después de que haga esto, Ethan Hawke ya va a poder retirarse y su máquina del tiempo va a dejar de funcionar. Pero cuando Ethan Hawke hace su último viaje, y me gusta que el candado de combinación de la caja de violín dice decomisionado, aparecen letras de repente en lugar de solo números. Sí, está padre. Y luego de repente dice error, ¿no? Como que falla la decomisión y en realidad sigue sirviendo. Ethan Hawke por accidente se quedó en el pasado, fuera del contacto de la organización, con una máquina del tiempo funcional. ¿Qué va a pasar con eso? No sabemos, pero sí sabemos. Sí, ¿quién sabe qué pasará? Que Ethan Hawke sigue saltando en el tiempo porque tiene una máquina del tiempo que puede usar a libertad, y eso causa que su mente continúe deteriorándose hasta el momento que se vuelve completamente loco y él es el terrorista que está tratando de detener. El Fizzle Bomber. Y luego lo que es rarísimo es que... Yo no lo vi venir, ¿eh? Y lo que es rarísimo es que la película literalmente termina ahí. Me gusta, o sea, creo que al final sí concluye la historia. Me gusta que termine ahí, pero se sintió bien raro cuando pasó, porque era tan obvio esa revelación que yo estaba esperando a que la película llegara a ese momento para ahora revelarnos qué iba a pasar, ¿no? Como, ok, ya entendimos quién es el personaje y ahora cuál es la historia, pero no hay historia, esa es la historia, ahí termina. Esa es la historia. Ya llegamos al inicio. El clímax, al final. El clímax es tan predecible que se vuelve insatisfactorio cuando por fin ocurre y ahí tratan de tener este momento de créditos, quién sabe qué va a pasar. Pero no es así de emocionante, porque ya lo vimos venir lejísimos, ¿no? Pero sí. Ahí termina la película. O sea, bueno. Ok. De nuevo, no se me ocurrió una forma como muy graciosa de preguntarte si recomiendas la película, así que solamente ¿recomendarías esta película a las personas que nos están escuchando? Ya nos escucharon describirla. Ya no, la verdad es que no veo el punto de que la vean sabiendo todo esto. Entonces, ¿no? O sea, igual tiene algún como valor, supongo. Está basada en un cuento. La película no es mala. Creo que recomendaría más leer el cuento. Me da curiosidad, la verdad. No tengo idea qué tantas cosas se haya inventado la película. Se siente que está basada en un cuento, ¿no? Se siente como justo esa cantidad de historia. Exacto. No sé si la recomendaría. Es como el tipo de películas que me emocionaría ponerle a alguien, como sentarme con alguien y decir, ven, vamos a ver esta película. Ajá. Pero... Ok, supongo que eso también cuenta, ¿no? Como sí. Tal vez no a las personas que nos están escuchando, pero sí se la recomendarías a las personas. Sí, y está bien hecha, está muy bien actuada, las escenografías están divertidas, la música a veces es más dramática de lo necesario, pero es buena, ¿no? Está emocionante, tiene momentos emocionantes, solo es predecible, pero igual tiene... Muy predecible. Creo que pasan cosas que
¿no? Son emocionantes. Estaba viendo el artículo de Wikipedia sobre el cuento. Lo primero que dice es que el escritor lo escribió en un solo día. No sé por qué eso se sabe y por qué lo presume tanto el escritor, al parecer, para que sea algo de lo que más se sabe del cuento. Pero así se siente, ¿no? Como es una idea, como una idea creativa, escrita de la forma más directa y obvia posible. Pero es una idea muy creativa. Uh-huh. Solo no está llevada más allá. No sé si la recomendaría. De que eres tu propio abuelo. Sí, la verdad, como te digo, me cuesta trabajo decirles, ahora que ya saben todo el misterio, véanla, porque creo que va a ser todavía más frustrante de lo que fue para nosotros, pero no sé, tomen sus propias decisiones. Nosotros... ¿Sabes? Es raro. Yo generalmente siempre me termino spoilereando las películas cuando estoy como checando el guión o cosas así. Pero ahora no, para nada, ¿eh? Así como fui completamente en blanco de la película. ¿Sabes qué? Y eso generalmente afecta y ahora no lo hizo. Es que ¿sabes qué le afecta un buen a la película? Que se llama Predestination. Y para mí ese es todo el spoiler que necesitas. Porque a mí también me pasa muchas veces que leo la sinopsis y digo, ay, no lo hubiera leído. Me dijo justo un poquito más de lo que quería saber. Y siento que el título Predestination hace justo eso, ¿no? La película empieza a establecer la pregunta de ¿podemos cambiar el pasado? La película se llama Predestination. Es obvio que en el mundo de la película no vamos a poder cambiar el pasado. Y no, creo que esa es como justo la pista que nos arruina todo el suspenso. El título de la historia es como All You Zombies, que también es un título muy malo para esta historia. A menos de que el cuento tenga pero zombies. Por motivos diferentes. Sí. Pues muy bien. No fallamos en decir si se las recomendamos o no. Pero lo que sí podemos hacer es colocar Predestination en nuestra lista de películas de viajes en el tiempo. Que estamos rankeando de mejor a peor. La mejor es Volver al Futuro. La peor es Perdidos en el Espacio. Mi comparativa, mientras la estaba viendo, mi comparativa más obvia era Los Cronocrímenes. Y mientras la estaba viendo, estaba pensando que me estaba gustando más que Los Cronocrímenes. Y luego, después de verla completa, y ahora que platicamos de ella y todas las frustraciones que nos causa, ya no estoy tan seguro. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que es comparable a... las dos tienen como máquinas del tiempo interesantes. La otra comparativa obvia, como en películas pequeñas que exploran un concepto muy específico y que tienen un twist divertido al final, es 12 monos, que definitivamente es mejor. Creo que 12 monos es el techo. 1000 veces. Pero está súper arriba, ¿no? Sí, 12 monos es la número 5. Los Cronocrímenes es la número 13. Sí. ¿No? Abajo de 12 monos, Looper es mejor. Volver al Futuro 2 es mejor. Regular Show, Billy Ted. No, sí, creo que definitivamente debajo de Los Cronocrímenes está Billy Ted, Face the Music. Esta me gusta más que Face the Music. Sí, esta me gusta más que Face the Music también. Arriba de Los Cronocrímenes está Happy Death Day. Creo que es mejor, sí, Happy Death Day. Sí, me gusta mucho más. Mejor, me gusta más. Yo creo que la contendiente es contra los Cronocrímenes. Y ya sabes qué siento por el baboso del protagonista. Pero y aquí pero los Cronocrímenes por lo menos no es predecible. Por lo menos eso es lo que le aplaudimos un montón, ¿no? Que nos sorprendió y nos emocionó con cada uno de los twists. Supongo que sí, pero como el concepto en general me gusta mucho el de la película. O sea, es muy interesante y no está tan mal logrado. Solamente que es muy predecible, pero porque el concepto en sí es predecible. O sea, es muy difícil mantener oculto como el plan de la película, ¿sabes? Sí, sí. No sé.
Ok, mira, ¿sabes qué? Es tu No sé, decisión. me gustó mucho. Cronocrímenes sí me gustó. No, no voy a decir que no me gustó mucho. Digo, también no está en número 13. Y como me gusta el número 13 para Cronocrímenes, yo creo que aplica más dejar a Predestination como la nueva número 14 Ok. y dejar los Cronocrímenes en el número 13. Sí, creo que justo están muy cerca una del otro. Los cronocrímenes me cuesta menos trabajo recomendarla también. Creo que esa está más divertida de ver, Exacto. incluso si ya saben lo que está pasando. Entonces, sí, de acuerdo. Muy bien, entonces la nueva número 14, debajo de los cronocrímenes, arriba de Face the Music, es Predestination. Muy arriba, de todos modos. Sí, que quedó muy, muy alta. Pero creo que se lo merece. Sí, de acuerdo. De cajón es interesante. De hecho, estaba viéndola ahora la vi en la sala por algún motivo. Y me dice mi papá como que a él no le había como gustado, que decía que era una buena película, pero que él no le había gustado porque la siente como muy mala onda con como el concepto, como que Sí. se le hizo como Explotativa, que es creo como que muy es manchado eso. con la historia Ajá, sí, O sea, supongo está usando un tema muy complejo de una forma como muy despreocupada solo para contarnos algo cool. Exacto. En fin, este fue nuestro episodio número 44. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrar el podcast como Wibbly Wobbly Pod en Instagram, Tumblr y Twitter. Y a mí me pueden encontrar como Lukinomoto en Twitter, Instagram y Twitch. Ahí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como de3A para ver mis cómics y animaciones. Recuerden que pueden encontrar el podcast en Spotify, en iTunes, en Facebook o en YouTube o en cualquier lugar en donde se suscriban a podcast. Ayúdennos en la plataforma en la que nos escuchen, calificándonos con 5 estrellas, con pulgares arriba, con 10 de 10, like, lo que se use en la plataforma que nos escuchen. Pero sobre todo, recomiéndennos, compártanlo y hablen del podcast y mándenos mensajes también. Queremos saber que alguien nos escucha. Necesitamos... También, incluso mentadita de madre la aguantaría. Sí, nos gusta ver que las descargas van subiendo poco a poco, ¿no? Sabemos que hay gente escuchándonos, pero queremos ponerles nombre y saber de ustedes y platicar, ¿no? Y que crear una comunidad. No se pongan vendas rosas en las caras. Sí. Diego, ¿qué aventura cronofílmica nos espera el próximo episodio? El próximo episodio es Día de la Marmota, así que vamos a ver el Día de la Marmota, un clásico. Clásico de clásicos. A ver cómo le va en el podcast. Muy bien. Nos vemos en el futuro.